Vamos a cambiar de tema ahora para contarles que el gobierno brindó detalles sobre los acuerdos logrados con Brasil. Varios ministros de Estado, 3 en particular, estuvieron en los últimos días en Brasilia en particular. Ya está acá con nosotros Rafael Guardia, que está siguiendo este tema. ¿Cómo anda? Muy bien, ¿qué tal, Leo? Ayer justamente anunciábamos e informábamos a ustedes de esa conferencia que se dio en Brasilia entre el canciller de Uruguay y de Brasil, mostrando y planteando un acuerdo para realizar 3 obras importantes. Una de ellas, la que tiene que ver con la hidrovía entre Laguna Merín y Laguna de los Patos. Eso permitiría que la producción uruguaya, y viceversa también, llegara al puerto de Río Grande, que es muy importante, ya tiene una salida atlántica y ahí ahorrar costos, por ejemplo. Otra de ellas tiene que ver con darle la condición de aeropuerto binacional al aeropuerto de Rivera, lo cual lo asimilaría a los aeropuertos de Brasil, que tienen una ventaja impositiva interesante, muy importante, con lo cual la conectividad se haría mucho más barato. Y en tercer lugar es el ansiado proyecto de un segundo puente sobre el río Yaguarón, allí en donde está el puente Mauá en Cerro Largo, que tiene muchísimos años, no soporta también ya la carga que pasan en estos años, con camiones muchísimo más grandes, con mucho más tránsito, etcétera. Así que hay que acondicionarlo. Vamos a ir detallando poquito a poco todo esto en los próximos minutos. Pero hay una visión general de qué es lo que ocurre, por qué se da esto, ya que hay que retrotraernos a un mes y algo, unos 30-35 días aproximadamente, cuando estuvo aquí en Uruguay el presidente Lula da Silva. Se reunió con el presidente uruguayo Lacalle Pou y allí en Suárez y Reyes dieron un comunicado, una conferencia en conjunto, y anunciaban todo esto como proyectos, como posibilidades de trabajo conjunto. Pero además seguir en la ambición de llegar a firmar acuerdos con la Unión Europea, con Estados Unidos y con China, si fuera posible, que es lo que Uruguay estaba pidiendo. Entonces, allí hay, vamos a seguir este camino, pero aparte ir a concretar algunas otras acciones que algunas son históricas, como les decía, la del puente, allí el segundo puente Mauá. Entonces, hay un acercamiento muy importante entre Uruguay y Brasil. Les propongo escuchar ahora al ministro de Relaciones Exteriores, Francisco Bustillo, que justamente le da una mirada a esta situación, y además hay algo interesante sobre el final del tape, de su alocución, que tiene que ver con la invitación del presidente de Brasil al presidente uruguayo para que lo acompañe el año que viene en el grupo del G20, reunión que se va a realizar en Brasil. No sé si ha cambiado mucho. Nosotros tuvimos una muy buena relación con el anterior gobierno de Brasil. Lo hemos tenido con el Brasil, la relación. Las relaciones históricas y fraternas siempre ha sido muy buena con Brasil. Y de hecho, ustedes recordarán, hace un tiempo atrás, con el anterior gobierno de Brasil, anunciamos algo que fue realmente importante, como es el acuerdo de zonas francas. Caminar juntos con Brasil, que hemos llamado la modernización del Mercosur, en el cual tenemos planteado objetivos tanto intra-Mercosur, que es terminar con las restricciones, como además en materia de inserción internacional, el primer gran mojón por el cual vamos a caminar juntos es precisamente el acuerdo de la Unión Europea. Así que cuando aparecen algunos nubarrones y alguna declaración de algún otro actor europeo importante, en este caso, sin ninguna duda que un aliado natural y un aliado comprometido es España, y en este caso, insisto, nosotros hemos en alguna ocasión manifestado que es una oportunidad histórica que se nos da para finalmente concretar el acuerdo, el hecho que coincidan ambas presidencias. Porque no es menos cierto que yo hablaba del significado del G20, que reúne, como todos ustedes, las 20 economías más importantes del mundo, y habla a las claras de lo que significa Uruguay, particularmente en la región, pero en el corciento internacional todo. Porque más allá de las dimensiones, Uruguay tiene una imagen de un país serio, un país que cumple con sus compromisos y un país que está en evolución permanente, en un pleno desarrollo. Y eso es algo muy valorado por todos.
Como les decíamos, esta es un paso que continúa y mejora las relaciones que ya traía Uruguay con Brasil en los últimos años, impulsado ahora por Lula da Silva también. Veremos la concreción de todas estas obras y vamos a ver un poquito más en detalle de qué se trata cada una de ellas. El ministro de Transporte y Obras Públicas, José Luis Falero, hoy en conferencia de prensa, nos decía que luego de 20 años de lo que fue la primera iniciativa de crear un nuevo puente al lado del viejo puente del Barón de Mauá, con mayor resistencia, amplitud, etcétera, para el transporte carretero, recién ahora se va a poder concretar. Hubo una iniciativa por allá en 2011-2012 que se concretó incluso hasta en un proyecto ejecutivo. Eso significa tener toda la obra diseñada, los cálculos, etcétera, y que por cuestiones de financiamiento no se pudo lograr, pero estuvo bastante cerca. Vamos a escuchar al ministro Falero. Esta obra va a llevar unos 20 millones de dólares aproximadamente que aportará Brasil, que va a construir la obra mediante licitación, pero además Uruguay tiene que realizar algunos trabajos de conexión, por ejemplo, en la ruta 18, eso costará aproximadamente unos 8 millones de dólares. Y nos transmitieron justamente la decisión que habían tomado, y es que el gobierno brasileño va a tomar ese proyecto ejecutivo ya que lo tenemos en nuestras manos, por el cual fue licitado, y se va a separar en dos. Uno es el puente nuevo, con el nuevo trazado, donde Brasil se compromete en un plazo de 60 días a licitar la obra, con 30 días más de plazo, como lo establece el propio documento, lo que hace pensar que vamos a estar definiendo quizás antes de fin de año, o sin quizás un contrato que permita que finalmente se empiece a concretar la obra. Va a ser financiada en su totalidad por el gobierno brasileño del Puente Nuevo, que va a ser el primer paso, y eso va a permitir que una vez que esté construido el Puente Nuevo, ahí nosotros, que también lo establecimos en este contrato, nos vamos a hacer cargo de la reparación del actual puente, que va a ser a posterioridad para que el tránsito no se vea afectado. Bueno, muy bien, sobre lo que nos decía Falero sobre este puente, también ya hay un proyecto ejecutivo, lo que acorta muchísimo los plazos, pero en este caso haría falta que la Comisión del Patrimonio revisara cuáles son los trabajos que se van a realizar, porque recordemos que es patrimonio histórico el puente Mauá. Vamos ahora a los otros dos temas, lo que tiene que ver con el aeropuerto de Rivera, pero también con la hidrovía. Cuando hablamos de hidrovía hacia el norte con Brasil, es la unión, y ya vamos viendo las imágenes, de esas dos lagunas que ustedes ven allí. La más baja en el televisor es Laguna Merín, la de arriba es Laguna de los Patos. Hay unos 8 kilómetros que hace falta dragar para ampliar, para que pasen las barcazas. Eso permitiría conectar directamente desde, por ejemplo, las zonas arroceras, ojeras de Rocha 33 y Cerro Largo, o incluso hasta Madera de Tacuarembó, etcétera, con el puerto que veían ustedes ahí, que es el de Río Grande. Y de ahí una conexión oceánica rapidísima a un menor costo, que es lo que significa traer toda la mercadería al puerto de Montevideo, de ahí cargar y salir. Incluso también el intercambio con mercadería que llega desde otros continentes por Río Grande hacia el sur del continente facilitaría, generaría un nuevo polo de desarrollo y crecimiento allí muy interesante, que es lo que esperan las autoridades. Para ello, el gobierno de Brasil tiene que hacer un llamado de licitación, ver, por supuesto, las condiciones ambientales del dragado, pero ya hay interesados, tanto en Brasil como en nuestro país, de inversores para generar puertos. Es más, hay empresas que ya tienen diseños de puertos en Laguna Merín
para la exportación de productos. También se está pensando que la propia Administración Nacional de Puertos, es decir, el Estado uruguayo, intervenga asociado para generar otra salida portuaria por ese lado. Así que es realmente muy interesante. Vamos a escuchar a los ministros sobre estos temas. Y luego las obras que hacen referencia a la hidrovía de la Laguna Merín, Laguna Los Patos, el famoso paso, el famoso bypass en el Paso San Gonzalo, una obra también anhelada desde hace muchísimos años por todos los uruguayos, por lo que significa, no es otra cosa que la producción del noreste del Uruguay va a tener una vía de salida a través de un puerto de Brasil. Es una obra que en definitiva habla de lo que es la integración real, que genera beneficios para ambas partes. Con respecto a lo que hace a la navegabilidad, a la hidrovía, también ha quedado claro la decisión del gobierno brasileño de comenzar el proceso durante este año, donde allí se ha establecido una articulación permanente entre el Ministerio de Transporte y el Ministerio de Puertos que tiene el tema en cuestión ya definido. Hay allí un proceso que se va a iniciar durante este año de estudio, de viabilidad, de propuesta y de pliego licitatorio para que esto se concrete. La constitución del aeropuerto de Rivera en un aeropuerto binacional, para lo cual hay una fecha prevista, 30 días, se van a encontrar las autoridades correspondientes para dar cuenta de ello y celebrar una vez más un encuentro con nuestros hermanos de Brasil. Que va a permitir una mejor conectividad para nuestro país desde y hacia Uruguay, que sin duda puede ser una apertura muy interesante al norte de nuestro país, que va a generar una transformación y una mejor conectividad. Recordemos que hace muy poco tiempo Aeropuertos Uruguay tomó la concesión del aeropuerto de Rivera para realizar varias mejoras en lo que tiene que ver en lo edilicio, pero también en la pista se puede llegar a, ya se está pensando en pasajeros y también transporte de cargas. Junto a los ministros Falero y Bustillo estuvo la ministra Arbeleche, que los acompañó a Brasil, además de hablar de estos temas y el crecimiento económico que puede generar cuando estas obras se concreten. Se le preguntó a la ministra sobre las rebajas que anunció el presidente de la República hace unos días en el Parlamento y el verdadero alcance. También se le preguntó sobre la opinión que emitió Carolina Cosa, intendenta de Montevideo, respecto a estos temas. Escuchamos. Las críticas no son de recibo. Y aquí lo que hay en concreto es una rebaja de impuestos por un total de 150 millones de dólares. Se diga, lo que hay es una rebaja de impuestos. La idea es que empiecen a aplicarse desde el 1 de enero del 2023, o sea que ya los contribuyentes, ya sean los trabajadores de menores ingresos como las pequeñas empresas, reciban estos beneficios a partir del inicio de este año. También Carolina Cose del Frente Amplio dijo, no sé de dónde va a salir el dinero para toda esta rebaja de IRPF y IAS que va a hacer el gobierno. ¿De dónde va a salir el dinero? ¿Y qué le contesta cuando dice que este gobierno no tiene rumbo tributario? El dinero, no le contesto a la intendenta, le contesto a todos los ciudadanos, el dinero está. Si hay algo que ha demostrado este gobierno es responsabilidad fiscal y ya está incluido en nuestras proyecciones la rebaja tributaria de 150 millones de dólares para el 23 y para todos los años para adelante. Bueno, simplemente les decimos que mañana va a asistir al Parlamento la propia ministra con su equipo para explicar estas rebajas impositivas. Allí vamos a tener más información al respecto. Adelante.